Es de verdad un gusto, un honor que el doctor José Luis Ramos Ramírez haya aceptado la invitación. José Luis Ramos Ramírez es profesor investigador titular CEP, adscrito a la licenciatura de Etnología en la ENA, doctor en Antropología. Sus líneas de trabajo son Antropología de la Educación, Representaciones Sociales, Juego y Educación, Identidad Socioétnica, Metodología para la Investigación Social y Etnografía sobre Museos. Ha sido profesor invitado en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos y Perú. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Prácticas lúdicas interculturales, Niñas Rarámuri en un internado religioso en México. Es una publicación realizada en México. Etnología de las infancias y fronteras, un posible modelo. Estudios etnográficos y etnológicos de público, aprendiendo a vivir infancias y juventudes en contextos de vulnerabilidad. Etnografía concéntrica y didáctica, notas para los no antropólogos. Para nosotros. Guía para diseñar proyectos de investigación. Pues estas son algunas de las obras y de las actividades de alguien que ha dedicado una buena parte de su vida a la investigación, a la docencia, a elaborar documentos y materiales que han sido pues base para otros trabajos. Y bueno, pues adelante y bienvenido. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es parte de una investigación que estoy haciendo, una investigación que es básica y yo espero que lo que es, digamos, como las condiciones o los requisitos o las preconcepciones que uno tiene al momento de iniciar un trabajo de investigación, les pueda ser de utilidad lo que les voy a presentar. Titulé el trabajo, la exposición, la charla, porque me hice la pregunta: ¿qué tanto se ha trabajado la infancia desde la antropología? Desde el presupuesto de que en las ciencias de la educación podemos ubicar a la antropología. Así como hablamos de sociología de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación, etcétera, etcétera, podemos también ubicar antropología de la educación. Pero específicamente sobre las infancias o sobre los niños y las niñas, ¿qué tanto se ha investigado desde la antropología? Es una pregunta básica que todos nos hacemos cuando iniciamos un trabajo de investigación. Y al final les voy a hacer una pregunta a ustedes, a todos ustedes, todas ustedes, sobre la socialización. Entonces, va a ser una gran sorpresa por los resultados que empecé a ir encontrando. ¿Por qué es importante o interesante reconocer qué es lo que ha hecho la antropología sobre las infancias? Porque la antropología en un inicio se va a enfatizar su mirada sobre la diversidad cultural. Entonces se entiende, se comprende que debe de estar siempre muy cercana a lo que sería la educación intercultural, transcultural, multicultural o como le quieran llamar, a la educación en términos generales, en fin. Y por supuesto, entonces tendría que reconocerse, bueno, cómo han sido los estudios o qué tanto han enfocado su mirada sobre los sujetos sociopedagógicos, en el caso particular de las infancias. Bueno, entonces para empezar, para el caso de México, yo propongo que hay estudios antropológicos sobre las infancias, pero que todavía no podemos hablar de una antropología de la infancia en México. Digo, porque en Argentina y en Brasil ellos sí ya hablan de una antropología de la infancia, que tendríamos que revisar, que una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo demuestren. Entonces, pero eso es otro asunto. Ahora sí que esa es harina de otro costal. Tomo como referencia, bueno, ¿y quién es el niño? O sea, ¿cómo podemos reconocerlo? La UNESCO dice que de 0 a 18 años. En el INEGI
para trabajar con los grupos quinquenales, entonces por eso establezco de 0 a 19 años, un año más. Pienso que no va a afectar mucho los números que les voy a presentar. Primera condición metodológica. Si le tienen miedo a los números, van a ver que es necesario o qué tan importante es que trabajemos con ellos. Bien, entonces tenemos población de 0 a 19 años porque es lo que me permite la numeralia de INEGI. Y en México, según el reporte de en 2010 de INEGI, entonces era una población de 0 a 19 de 43 millones, etcétera, que representaba el 38.8%, es decir, más de una tercera parte. En el 2010. Las tesis de antropología empiezan a aparecer, la primera en 1945, y el reporte, que está en un catálogo que editó el CIESAS, el conjunto de tesis que ahí aparecen en este catálogo son más de 7,000 tesis. La pregunta es, ¿cuántas de esas 7,000 tesis refieren al niño como sujeto de estudio? 131, que representa el 1.8% de las tesis. Sobre adolescentes, 261, más 3.5%. Si sumamos estas dos cantidades, tenemos que el 5.3% de tesis que aparecen en ese catálogo refieren a los niños y a los adolescentes como sujeto de estudio, el 5.3%, en relación a una población sociodemográfica de más de la tercera parte. Entonces, esto nos invita pues, a que pongamos más atención de considerar al niño, a la niña, al adolescente como sujeto de estudio. Bien, ¿qué pasa con la población? Vamos a encontrar que a principios del siglo XX, pues prácticamente representaban igual la población de 0 a 19, la mitad de la población. Ha ido decreciendo la proporción, no la cantidad de habitantes con esta edad. Entonces, por eso llegamos al 2010, es decir, en un siglo fue bajando la proporción y tenemos entonces el 38.8. No obstante, sigue siendo todavía una proporción importante, porque estamos hablando de más de la tercera parte de la población total. Ahora, por sexo, poco considerando que pues hemos tenido conflictos armados a lo largo de la historia de México, entonces es importante. Sin embargo, vamos a notar que no hay mucho la diferencia posteriormente en 1921, 1930. O sea, sigue la proporción prácticamente muy estable, ¿no? 50 y 50. Son unas décimas porcentuales, pero realmente no varía mucho. Por grupos de edad, ahí sí se puede notar que el cambio demográfico está ocurriendo en el primer grupo, en el de 0 a 4 años. Está disminuyendo. De un inicio de siglo que representaba el 33% de esta población, para un siglo después, es decir, 2010, representa ya nada más el 24.2%. Entonces, ¿cuál es el otro grupo que está creciendo? Vamos a ver que los que están creciendo proporcionalmente son de los de 10 a 14 y de los de 15 a 19, que tenían cerca del 20% proporcionales, están en 2010 al 25%, y parece ser que es la tendencia, al igual que en otras regiones del mundo, que como dicen algunos sociólogos, las poblaciones se están volviendo viejas. O sea, la pirámide de edad se está transformando, y eso es importante, sobre todo en términos de educación, ¿no? Bien, políticas públicas de educación, todo lo que ustedes quieran, lo que implica. Decíamos que son 131 tesis sobre los niños y las niñas. Recuerdan que en 1945 fue la primera tesis que apareció. Pasaron 35 años para que apareciera la primera tesis en el título, porque los datos están referidos a lo que aparece en los títulos de las tesis. Es decir, si en los títulos de las tesis están mencionados los niños o las niñas o los adolescentes, está reconocido por el autor, la autora, que estos sujetos son sujetos de estudio. Bien, entonces pasaron 35 años para que apareciera la primera tesis de antropología sobre niños. Y ahí está el desglose, pero en realidad va a ser
hasta este nuevo siglo, este nuevo milenio, que realmente empieza a haber más interés sobre estudiar a los niños. 2004 vamos a ver que aparecen ya 31, 35, 30 tesis en esos quinquenios. Ahora, por niveles, vamos a encontrar que el 64% son tesis de licenciatura, el 25% de maestría y solamente el 10% tesis de doctorado. ¿Qué pasa con los adolescentes? Con los adolescentes sí aparece, por decirlo de manera más temprana, una tesis en 1969, la primera tesis sobre adolescentes, es decir, pasaron 24 años. Algo que llama la atención es que hay un número mayor de tesis sobre adolescentes que sobre niños. Entonces interesan más los adolescentes que los niños. Aunque los niños estén presentes en los estudios que se han hecho sobre investigación antropológica, etnográfica, es decir, los niños siempre andan ahí, en la cocina, en el patio, un poco todo lo que nos narró la maestra Alba. Están presentes, pero no están presentes como sujetos de investigación. Y decir que son sujetos de investigación es que a ellos les preguntamos, a ellos les hacemos una entrevista. No es que nada más veamos, bueno, sí, y luego no aparecen registrados en los reportes etnográficos. Un ritual, lo que sea, aunque anden ahí, pareciera que no están. O sea, en el estudio, en el registro, no aparecen. De una manera similar también es en el presente siglo que empieza a cobrar más importancia. 35, 61, 88 tesis, 61. También hay una diferencia con respecto a las tesis de los niños. Hay un mayor número de tesis de nivel de maestría sobre los adolescentes que en el caso de los niños. En cuanto a los temas, lo primero que aparece es el de educación, pero aquí tengo que hacerles una primera nota a pie de página. Cuando una tesis dice estudios sobre los alumnos de la primaria X, son alumnos. Sin embargo, en nuestra contabilidad dijimos, bueno, pero también son niños, por eso los incluimos. Pero en realidad, esas 27 tesis, tendríamos que revisarlas tesis por tesis para ver si en realidad hablan de niños o hablan de alumnos, que son dos cosas muy diferentes. Los que se dedican justamente a antropología, sociología de las infancias, etcétera. Una cosa es hablar de jóvenes y otra cosa es hablar de estudiantes, porque estudiantes es el eje central de ese sujeto, pero en cambio si es joven, pues puede que también estudie. Es un joven que tiene muchas actividades de identidad, 19, trabajo infantil 18, vida cotidiana 18, etcétera. Van a ver que no aparece migración. Adolescente, se diversifica los temas. En el caso de los niños veían que eran temas, era un número menor. En el caso de los adolescentes encontramos ya una mayor diversidad de temas. Igual, identidad y educación son los que aparecen con el mayor número de tesis referidas. Pero ahí sí aparecen 10 tesis donde se señala en el título migración. Entonces ya ahora vamos a saber que se trata de adolescentes que migran, ya sea que emigran o inmigran. Eso, igual como les digo, ya es revisar la tesis en turno, la que les interese. Ahora específicamente, puesto que yo soy de esta institución, de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología, ¿y qué hay en el caso de nosotros como las tesis que hemos producido ya en la variedad de las diferentes disciplinas antropológicas? Y vamos a encontrar que el mayor número de tesis que se han generado dentro de la ENA son de antropología física, no de antropología social o de etnología, de antropología física. Y también aparece la primera tesis en antropología física mucho antes, bueno, no mucho antes porque este es de 1963, que en antropología social del conjunto de instituciones formadoras de antropólogos, que es la primera parte a la que me refería de las 7,000 y tantas tesis. Bueno, sin embargo, aún así los números son, o sea,
sigue la tendencia, la atención sobre los niños, sobre los adolescentes, es relativamente reciente. Y ahí tenemos 1984 para antropología social, 2010 en arqueología, 2007 en etnohistoria, 2001 en etnología, 1997 en historia, y en lingüística en 1983 aparece la primera tesis. Como ven, son fechas no muy lejanas. Ahora, la última tesis. Esta información yo la revisé en el 2018, es decir, el año pasado. ¿Cuáles son las fechas referidas para las últimas tesis sobre niños y sobre adolescentes? En antropología física en 2012. O sea, ya pasaron o ya habían pasado 6 años. Antropología social 2013, arqueología 2014, etnohistoria 2013, etnología 2014, historia 2011, lingüística 2014. Es decir, han pasado varios años. A pesar de que la tendencia en antropología social, las tesis de antropología social del conjunto de los programas que forman antropólogos es a la alta, pues en la ENA parece ser que pues como que nos da momentos de engarróteseme ahí, ¿no? Digo, hablando del juego. Ahora, es interesante, los tesistas, ¿de qué género son o de qué sexo? ¿Hombres o mujeres? Y resulta que las mujeres son las que más han considerado a los niños y a los adolescentes como sujeto de estudio. Seguramente esto puede ser interpretado por las feministas, que la tradición cultural de a qué se dedican las mujeres. Entonces, bueno, estos son datos. Aquí lo interesante, por eso yo les decía, piensen en las consideraciones metodológicas. O sea, esta es la información que yo obtengo. Ahora viene el segundo paso. ¿Y qué puedo yo explicar o interpretar sobre lo que me están ofreciendo los datos? ¿Qué tesis hay referidas que pudieran a ustedes interesarles? De esas 131 tesis sobre niños, solamente 31, es decir, el 24%, refieren a niños indígenas. Sobre adolescentes, 33 tesis, pero representan el 14%, porque es mayor el número de tesis sobre adolescentes. Entonces, sí, son 5 más que la de niños, pero en el contexto de la cantidad mayor de tesis sobre adolescentes, pues resulta menor la proporción. De esas tesis, de las 31, solamente hay 5 que refieren a niños migrantes indígenas. Y de adolescentes, solamente hay 11 que refieren a adolescentes migrantes indígenas. ¿Con esto no les anima a ustedes a hacer un trabajo sobre estos sujetos? Pues tienen el mundo ahí, o sea que si ustedes ofrecen información sobre estos sujetos, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque según las tesis de la ENA, pues sabemos muy poco. Sabemos muy poco de los niños. Nada más estoy ofreciendo números. No estoy analizando el contenido de las tesis. ¿Quién sabe si están ofreciendo un concepto antropológico de infancias? No lo sé. En una de esas sí no. O a lo mejor sí. A lo mejor hay una tesis que de veras pasa la historia, no nada más de la antropología, de la ciencia social en México, y con impacto importante para otras áreas, ¿no? Para las otras ciencias de la educación, cuando menos. No lo sabemos. Hay que meterse ya a trabajar eso. Sobre migrantes, que no son indígenas, pero son migrantes. 8 tesis de las 131 y 6 en el caso de adolescentes. Socialización, 9 tesis de niños y 2 tesis de adolescentes. Socialización indígena, 3 tesis, nada más, de las 131. Y si lo ubicamos en las 7,000 y feria, son ignorados.
O sea, los niños, las niñas y los adolescentes en la investigación antropológica a través de las tesis, porque claro, hace falta ver qué investigadores de los diferentes departamentos, institutos, universidades, etcétera, ya antropólogos con investigación académica profesional, han realizado investigación tomando como sujetos a los propios niños, a las niñas y a los adolescentes. No lo sabemos. Pero si en términos de cuando hicieron su tesis tenemos este número tan reducido, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Si quieren saber cuáles son esas tesis, aquí están. Les traje los datos completos. Título, autor, año. Esto es lo que tenemos en producción de socialización. Digo, para el seminario, que pues ahí tienen, o sea, todo el campo. Les decía yo al principio que les iba a hacer 2 preguntas. La primera, si nos están señalando que hay mayor número, aunque sea reducido, pero hay un mayor número de tesis sobre socialización infantil, sobre la socialización en adolescentes, uno pensaría, ¿entonces la socialización nada más ocurre con las infancias? Eso es algo que ustedes tendrán que contestar. ¿Hasta qué edad podríamos decir que ocurre la socialización? Ese es un asunto conceptual y teórico que ustedes tendrán que resolver. Igual si quieren o no, porque no soy su profesor y no es tarea. No es nada más para que vean cómo la información cuantitativa nos invita a hacernos preguntas. Y la segunda, ¿qué proporción de tesis elaboradas, presentadas, defendidas en la UPN son sobre socialización? Y específicamente sobre socialización indígena, o con indígenas, o entre indígenas, como le quieran llamar. Y el chisme está en que me metí, pues justamente a la página de la biblioteca virtual de la UPN. ¿Y qué creen que encontré? Pues eso es lo que yo espero que ustedes se admiren de lo que hay en el banco de datos de la UPN. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hay unas 4.